Gracias a Dios. Mi hermano Alex abrió con esta tarde el servicio haciendo una oración por las naciones. Oramos por Venezuela, como hemos estado orando por México y lo que se viene en este país también, elecciones y todo eso. Bueno, no es más que nada más que pues pedir por la soberanía y la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude a lo que venga, pues estemos preparados fielmente en la mano del Señor, y lo que pase en Sudamérica o en algunos lugares, somos fieles creyentes de que todo a Dios no se le escapa. Entonces, tanto Venezuela como Estados Unidos, México, qué curioso va, hoy está sucediendo algo en Venezuela, acaba de pasar algo aquí en Estados Unidos, hoy este año también hubo elecciones en México y pasó lo que muchos años no había pasado, que haya quedado una mujer. Sí supieron, ¿verdad? Una mujer como presidenta. Entonces, y aquí también acaba de pasar algo, también se acaba de postular una mujer para presidenta. Todo lo que está pasando alrededor, créame hermano, que Dios lo tiene en control, nada se le escapa. ¿Cuántos creen? Bueno, y cuanto tanto nada se le escapa, ¿qué le parece si abre su Biblia en Mateo capítulo 5? Perdón, Mateo capítulo 6. Hemos estado viendo acerca de prácticas religiosas. Estuvimos hablando acerca de las limosnas, qué es lo que significa, más o menos estuvimos viendo ahí por la gracia de Dios y la guía del Señor. Pero ahora nos toca hablar de otra enseñanza, otra práctica religiosa que vamos, y que todos, yo creo que aquí todos nos sabemos esta oración. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Ala, ok, todos nos sabemos todos hemos escuchado el Padre Nuestro, pues, ¿verdad? Ok, yo creo que corrijo la pregunta. ¿Cuántos han escuchado el Padre Nuestro? Todos hemos escuchado el Padre Nuestro. La otra era cuántos se lo saben, y ahí sí es donde todos reprobamos, a lo mejor, no se crea. Todos desde chicos, no importa la religión, o más bien tiene que ser del corte cristiano o católico o protestante, que es lo mismo que cristiano, evangélico, se nos enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Todos. Pero a veces lo hacíamos de una manera monótona, repetida, sin ninguna profundidad, sin algo que nos metiera un poco más, porque a veces, al menos en mi caso, en la religión popular, tradicional, que muchos venimos y llegamos al cristianismo, no nos profundizaban en eso, simplemente nos decían, íbamos a una casita o a un pequeño lugar donde teníamos que confesar nuestros pecados, y bajo eso la persona que estaba detrás de esa capillita y todo te decía, órate 15 Padres Nuestros, y si no se los sabías, dependiendo de lo que te supieras, bueno, o te los aprendías, porque 15 veces tú dices, bueno, ahí salgo sabiéndomelo. Entonces, y otras oraciones más que eran añadiduras. Pero acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 5. Vamos a estudiar lo que es el Padre Nuestro, si es hacerlo repetitivo o qué profundidad es el Padre Nuestro, para que, como decían los discípulos, enséñanos a orar. Y muchos dicen que repetir el Padre Nuestro es enseñarte a orar, y la Biblia es más profunda. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 5. Si no tiene Biblia, Biblias allá afuera, si le pueden ayudar a alguien si necesita. Si no, aquí atrás va a estar exponiendo el proyector. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser ¿qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿A cuánto les gustan las recompensas? Seguimos con recompensas, ¿sí ve? El domingo antepasado hablamos de que el dar y todo da una recompensa. Y dice el versículo 6, mas tú, diga, mas yo, ¿sale? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve, ¿quién ve? El Padre. Ve en lo secreto, habla de otra recompensa, te recompensará en público. Mas tú cuando ores y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles eran los que no creían. Le está hablando a judíos, ¿sale? Le está hablando a gente, pueblo judío, pero dice, no sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad, antes que vosotros las pidan. Vosotros pues, y ahí les va, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre. Esa es la primera parte, pero no voy a entrar hasta un momento más. El Padre Nuestro es la oración, mis hermanos, que Jesús le enseñó ¿a quién? A sus discípulos. Esta misma oración usted puede buscarla en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Ahí también se puede ir usted y buscarla más comprimida, pero va a estar ahí en Lucas capítulo 11. Mucha gente ha entendido algo erróneo, que el Padre Nuestro es una oración que supuestamente tú y yo debemos de repetir. O sea, termino el Padre Nuestro y vuelvo a repetirlo otra vez. Padre Nuestro que estás en el cielo, 10, 15, 20, 30 veces, depende de tu pecado que hayas hecho. No sé si a usted le tocó eso, pero a mí sí. A la edad de los 12, 13 años tuve que hacer esa situación. Es una oración supuestamente que debemos repetir, según aquellos que enseñan esta parte, palabra por palabra. Algunas personas tratan el Padre Nuestro casi como una fórmula mágica, de que, se le apareció a alguien y empiezan a hacer ¿qué? A orar el Padre Nuestro. ¿Sí o no? ¿Cuánto han visto? Bueno, al menos allá en Veracruz, cerca de Catemaco, hay mucho brujo. No sé si han escuchado esa parte, el brujería. Y cuando se te aparece algo, vas caminando en la calle, lo primerito es Padre Nuestro. Un terremoto, el Padre Nuestro. Siempre tienen esa parte, tenemos esa parte muy incrustada en nosotros, en nuestro pensamiento, y está bien, no puedo decir que esté mal, porque Jesús no está condenando el repetir o el orar el Padre Nuestro en nuestras oraciones, sino Jesús va más profundo, siempre va más al corazón, pero no es una fórmula mágica, como si las palabras mismas tuvieran algún poder específico o alguna influencia con Dios. ¿Sí ve? La oración era considerada como otra práctica digna de los justos, acuérdense, con los judíos, y muy practicada entre ellos mismos. La oración entre el pueblo judío era tan importante, acuérdense, y sigue siendo tan importante como para el cristiano. La oración tiene que ser importante. ¿Cuántos están conmigo? Todos sabemos si Jesús necesitó orar, o no es que necesitó, sino que Jesús nos enseñó a orar. Siempre se apartaba, cuánto y más nosotros, ¿verdad? Siempre el orar, dirigirse a Dios, pero hay una manera correcta, y Jesús lo pone de esta manera. Entre el pueblo judío era importante que ellos tenían 3 horarios. Muchos de ustedes a lo mejor saben cuáles son esos horarios para orar, sin importar dónde estuvieran. Las horas de oración eran la hora tercera, la hora que era la hora sexta y la hora novena. Entre las 9, 12 y 3 de la tarde ellos oraban, porque el salmista en el Salmo 55, 17 dice: mañana, tarde y noche oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. 3 días. Okay. 3 veces al día oraba. Así como tú tienes tu desayuno, tu comida y tu cena, bueno, así necesitamos el orar nosotros con el Padre. Amén. Es simple, sencillo. Ese es lo que dice el Salmo 55. Pero también encontramos a alguien haciendo este tipo de práctica desde el Antiguo Testamento, que Daniel tenía la costumbre de orar. ¿Cuántas veces? 3 veces. Ahí lo dice en Daniel capítulo 6 versículo 10. También encontramos que él tenía esta costumbre de orar 3 veces al día. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. El contexto hablaba de que Darío, me parece que era el general Darío, el que estaba en posesión, había firmado un edicto que no se debería rendir oración a otro Dios que no fuera o él o el Dios de en aquel tiempo que Daniel estaba siendo sometido. Cuando Daniel supo esto, fíjense lo que hizo. Entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, estoy en Daniel 6:10, que daban hacia Jerusalén. Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas, hermano? 3. La pregunta es: ¿cuántas veces oras tú al día? No, pues yo siempre oro, o sea, siempre me oro por los alimentos. Pero ¿cómo lo haces? ¿De una manera monótona o de un corazón humilde y de un corazón que, así como necesitas el agua, así como necesitas pararte al lonche, así como necesitas detenerte y decir: necesito un desayuno, necesito una cena, así de necesaria es la oración que debemos de hacer ante Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice que Daniel oraba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Y al parecer los discípulos continuaron la costumbre después del Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 3 versículo 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Eso es Hechos capítulo 3 versículo 1. No perdieron esa costumbre o ese hábito bueno de orar.
Los musulmanes, muchos hemos escuchado esta religión, ellos tienen esa misma costumbre. Nuestra hija que trabaja con personas de esta religión, ella nos dice lo entregados que son para la oración y que tienen que estar dirigiendo su oración hacia un lugar específico, que es la mezquita que está allá en Medio Oriente. Entonces la intención de esa práctica, mis amados hermanos, era crear la buena costumbre de buscar a Dios. Para los judíos, o sea, era una buena práctica, como los musulmanes o como otra gente de otras religiones piensan, y es muy respetable. Pero nosotros como cristianos debemos de entender cuál es nuestra intención, porque Dios conoce el corazón. Amén. Dios conoce tu corazón. ¿Por qué le buscas? ¿Por qué oras? Pero también lo de la oración llegó a convertirse en algo monótono, como lo decía. Se practicaba no de corazón sincero, sino como algo robots, algo repetitivo, programados para tal cosa. Así como se puede programar usted venir un domingo y darnos golpes de pecho y decir, bueno, ya cumplí. Bueno, la oración así la estaban tomando, y Jesús nos lo advierte. El propósito de Él mismo es enseñarnos esta oración. No era que la repitiéramos como robots o como cotorros. Ve que los cotorros repiten lo que oyen. A mí me gustan los loros, no sé por qué, pero de un tiempo para acá me llaman mucho la atención, que hasta cantan o hasta le chiflan a uno, ¿eh? Todo depende de lo que oigan. O sea que los loros exponen tus secretos, ¿verdad? Ups, es cierto, es cierto. Pero no, la oración no era para hacer repetitiva oración, y Jesús lo dijo anteriormente, sino enseñarnos a cómo orar. Justamente unos versículos antecito, acuérdense, antecito más arriba, cuando Jesús advirtió que las oraciones no deberían repetirse vanamente, sino que deberían de venir de un corazón puro y sincero. ¿Estamos? Entonces, algunos se preguntan, bueno, si Dios ya sabe lo que voy a pedir, ¿te has preguntado eso? Si Dios es omnisciente, ¿qué es omnisciente? Que todo lo sabe, cosa que tú y yo no sabemos. Solamente algunos tenemos el tanteo desarrollado, ¿verdad? O sea, está bien desarrollado que ya sabe qué le va a pasar a tu hijo cuando no te hace caso. ¿Les ha pasado eso? Y de ahí surgió la frase famosa de toda mujer, te lo dije. ¿Sí o no? Te lo dije. Era por este lado, pero tú jalaste por aquel. ¿Sale? Entonces es el tanteo desarrollado. Si Dios ya sabe lo que voy a pedir, ¿qué necesidad hay de orar? ¿Han escuchado gente así? ¿Por qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar si mi vida ya es un fracaso? Mi vida ya está perdida. Mi hogar, mi casa, muchos decimos, mi relación con Dios está perdida. ¿Para qué voy a orar si Dios ya sabe? Es lo mismo que nos preguntan los niños. Si Dios sabía que Satanás le iba a negar o lo iba a engañar o lo iba a traicionar, ¿por qué lo creó? ¿Sí han oído esa pregunta? Bueno, viene otra. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo creó? Y es donde vemos que Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí o no? Mientras tú tengas un corazón humilde, contrito y humillado delante de Dios. Y es por eso que la oración es el medio que tenemos para orar a Dios, pero también para oírlo. ¿Cómo lo oímos? Bueno, esto vamos a ir a verlo más adelante. La razón es simple. Jesús oraba sabiendo lo que le iba a venir. ¿Ustedes qué piensan? Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que había venido a la tierra, ¿sí o no? Si tú crees eso, de que Jesús vino a la tierra, de que vino, sabía el propósito. Por eso ese evangelio que hoy en día se habla de que Jesús estuvo con María y tuvo relaciones y tuvo descendencia, es un evangelio falso, porque ese no era el propósito de Jesús. Porque su esposa, su amada, somos usted y yo. Amén. La amada somos nosotros, por la cual Él murió y se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Él no vino a hacer algo terrenal, sino vino a la tierra siendo Dios, no escatimando cualquier cosa o como cosa a que aferrarse, sino a morir por ti y por mí, en obediencia al Padre. Y vemos que Él clamaba siempre al Padre, siempre tenía esa actitud de corazón de orar al Padre. Es más, el hermano Alex acaba de hacer una lectura bíblica acerca de consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en su lecho de muerte, Jesús estaba en comunión con el Padre, ¿sí o no? Ahí lo vemos. Vemos las oraciones que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son oraciones que Jesús hace delante del Padre. Y vemos que Jesús oraba sabiendo lo que le iba a venir, ¿verdad que sí? A pesar de todo, Él oraba. Bueno, ¿cuánto más nosotros debemos orar no sabiendo lo que va a venir a nuestra vida? ¿Cuánto hacemos eso?
No, yo para qué oro si ya Dios sabe. Pero ¿cómo es que nosotros entendemos la voluntad de Dios? Sería entregar totalmente toda nuestra dependencia y voluntad al Padre y Señor de nuestras vidas en nuestra oración. Por eso cada mañana tú te entregas delante de Dios de una manera monótona o de una manera humilde y sencilla, reconociendo que tu vida le pertenece a Él. ¿Sí o no? Cuando decimos, es que aquel le quitó la vida, bueno, terrenalmente sí, pero sabemos que cada ser humano tenemos nuestros días contados en la tierra. El problema es que tú no lo sabes, ¿verdad? Tú no lo sabes. Dios sí lo sabía. Y por ahí en la Biblia hay ejemplos. A mí me encanta el de Pablo, cuando Pablo le profetizan de un cinturón, llega un profeta y empieza a profetizar de que ese varón iba a sufrir cuando fuera a Jerusalén y todo esto. Y Pablo dice que toda la gente se empezó a sentir mal porque sabían de quién era el cinturón. Y cuando Pablo oye, dice, nadie se entristezca, no me hagan esta carga más pesada, sino él sabía a lo que había venido. Su propósito le fue revelado por parte de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Ahora, Dios ya sabe lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios ya sabe lo que tú quieres? Todos sabemos eso. Pero ¿sabes tú lo que Dios quiere de ti? ¿Qué cantamos hace poco? Me han mostrado lo que pides de mí. ¿Qué quiere Dios? ¿Tu dinero? ¿Tu carro? Él es dueño de todo, hermanos. Si tú te pones a ver, Él hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él hizo, en lo que tú estás sentado, lo hizo un hombre, claro. Pero el material principal, ¿de dónde salió? El carro, es más, las plantas, de lo que comes, la comida, las vacas, las fajitas que saben buenas, ¿va? Las carnitas. Todo eso Dios lo hizo para deleite de la humanidad, para que comiéramos. ¿Qué es lo que Él sabe lo que nosotros necesitamos? Pero la oración también debemos de tomarla para saber lo que Dios quiere de ti. Y cantamos y decíamos, ¿qué? Mi corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón, donde salen las maquinaciones, donde salen las contiendas, donde salen las perversiones en contra de los niños, donde salen las cosas que aún todavía no hemos visto o ya lo vemos por internet. ¿De dónde sale? ¿Dónde salen los celos, las contiendas, las divisiones? Del corazón del hombre. No viene de Dios. ¿Sabes tú lo que Dios quiere de ti? Cantamos tu corazón, pero Dios quiere que oremos, que le oremos a Él. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare en oración. No solo significa pedir y hablar en la oración. Parte esencial de la oración es escuchar, ¿sí o no? Cuando tú estás hablando es porque alguien te está poniendo atención. ¿O qué se siente cuando tú estás hablando y te están ignorando? Se siente mal, ¿verdad? ¿Verdad, mujeres? Se siente mal cuando tú hablas y el esposo, me considero, aquí está mi esposa, a veces estamos pensando en otra cosa y no ponemos atención y no escuchamos. Tenemos ese problema a lo mejor, no sé, déjeme irme un poco, a lo mejor Adán y Eva, a lo mejor una vez fue, no sé, y le dijo, oye, me habló una serpiente, y Adán no le hizo caso. ¿Sí me explico? Por no poner nuestra atención en el cuidado, en las oraciones, bueno, en una plática, bueno, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Parte esencial de la oración es escuchar, es estar quieto y atento para oír a Dios también, para conocer su voluntad. Déjeme, le doy 2 pasajes. Acompáñame a Salmo, capítulo 5, versículo 2 al 3. Fíjate lo que dice el salmista. ¿Y a cuántos les gusta que le pongan atención? ¿Verdad? Así que no se me duerma. No se crea. No puede echarse un pestañazo. Yo entenderé que está cansado y a veces el aire está fresco y a veces me decía hace rato mi hija, le digo, dice, ay, está bien frío. Y le digo, no, pues se siente bien suave. Dice, no, es que así se puede uno dormir más a gusto. ¿Verdad? Entonces, bueno, dice el Salmo 5, 2 y 3, dice, está atento a la voz de mi clamor, de mi oración, Rey mío y Dios mío. Dice, porque es a ti a quien oro. Versículo 3, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias, ¿qué haré? Esperaré. ¿Así dice su Biblia? Esperaré. Hoy no nos gusta esperar. Quiero que me sanes ya. No puedo estar enfermo. Mi familia necesita de esto. Y a veces el Señor nos a través de orar y todo, el Señor nos dice, espera un poco. Salmo 130, versículos 5 al 6. Ahí aparece otra palabra que el salmista
en el Salmo 130, versículos 5 al 6. Dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma. ¿Quién, hermanos? Mi alma, mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Versículo 6. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. ¿Qué espera nuestra alma? Que Dios nos hable. Pero nosotros necesitamos hablar con Dios. Así como esa comunicación en pareja, como esa comunicación entre hijo, entre padre e hijo, Dios espera que tú y yo tengamos esa comunicación con Él. Hay dos maneras, antes de empezar a desglosar un poco el Padre Nuestro, hay dos maneras de orar incorrectamente que leímos. Y usted lo puede ver en Mateo capítulo 6, versículo 5. Acompáñame ahí. Hay dos maneras incorrectas. Dice, la manera incorrecta de orar. Y cuando ores, ahí dice, no seas, ¿sí o no? No seas como ¿quién? Como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Ya hemos visto mucho esta palabra, hipócrita, donde Hollywood premia a los hipócritas. ¿Sí sabían eso? Porque son actores. Es un actor. Eso es lo que significa. Para no darle toda la desglosada, que el griego, que es bueno, pero para darle ver, porque a todos nos gusta Hollywood, Netflix, Hulu, todo eso. Bueno, un actor es alguien que es un hipócrita, no en el sentido de la mala palabra, sino en el sentido que ocupa o usurpa un lugar de alguien que no es en la vida real, es ficticio. Entonces es la palabra que dice, no seas como los hipócritas, aquellos que se ponen una máscara y cuando terminan de hacer su papel, bueno, ya es la persona real. Es así, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen estos hipócritas su recompensa. Una vez más, Jesús hace referencia a la manera incorrecta de hacer cosas correctas. ¿Sí me expliqué? Orar es correcto, ¿sí o no? Pero lo podemos hacer de una manera incorrecta, de una manera que no es como la palabra nos enseña. La oración siempre ha sido clave en la vida piadosa. Alguien que ora trata de ser lo más piadoso e íntegro en su vida para poder acercarse a Dios de una u otra manera. Sin embargo, estos líderes religiosos de los tiempos de Jesús lo hacían solo para impresionar a los demás. O sea, oh, qué bonito habla, qué bonito ora, qué bonito predica, qué bonito canta, qué bonito se dirige a Dios. Puede ser con una sotana, puede ser con algo, puede ser con una corbata, puede ser como sea, pero es a veces en el sentido, en el corazón de impresionar a los demás. Entre los gentiles también en aquel tiempo existía la costumbre de hacer largas oraciones, con voz a cuello, donde solían referirse a sus dioses con toda clase de títulos. De igual forma, los fariseos y escribas solían hacer elocuentes oraciones, palabras que dice uno, wow, no, pues me gustaría hablar como él, o me gustaría tener esa retórica como él la tiene. Pero no, oraciones en voz alta con el fin de que los demás los escucharan y los alabaran por su gran retórica. Nuestro Señor le dice la siguiente forma, porque ellos aman el orar, aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. Y fíjense que hay una parábola, acompáñenme a Lucas capítulo 18, versículo 11, un ejemplo bíblico que la Biblia nos marca. Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12. Dice ahí el escritor Lucas, doctor, que era doctor por cierto, Lucas, dice, el fariseo puesto en pie. Fíjense que Jesús le dice, los que se ponen en pie en las sinagogas y en las calles. Aquí hay un ejemplo. El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo, o sea, para sí. O sea, jactando, ahí se ve el ego a toda flor de piel, ¿verdad? El ego de que a veces, ahora, entre cristianos también puede haber esto, hermanos. También lo puede haber. Y es donde tenemos que tener el espíritu sencillo de parte de Dios, de que Dios nos dirija a orar con humildad y con sencillez. Pero fíjense que este fariseo dijo, estamos viendo la manera incorrecta, oraba consigo mismo de esta manera, Dios. Le estaba pidiendo a la persona correcta, ¿sí o no? Dios, como tú y yo podemos venir y orarle a Dios y Señor Jesús, Dios y todo, pero empezó a decir esto, y dar gracias es bueno, ¿verdad? Siempre dar gracias es muy bueno, pero ahí es donde empieza una decadencia en su retórica o en cómo hablar. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Sí ven? Es cuando tú te pones, yo no soy como mi esposa, es bien renegada, ella es bien o yo no soy como mi esposo, él es bien y tú te empiezas a querer poner en un nivel más bueno que el otro.
¿Cuántos dicen amén? Nos ha pasado, hermanos. En nuestra vida nos ha pasado. Este hombre dice: yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿A quién se refería? A los de afuera, a los que no compartían a lo mejor su fe. A veces nosotros como cristianos solemos de ser que nosotros somos mejores que los demás, somos mejores que otras religiones, somos mejor, y entramos en ese tipo de contiendas, o hasta a lo mejor entramos en que somos mejores que otra iglesia. Es que porque son denominación fulanita de tal y fulanita de tal, y entramos en eso. Y dice uno, bueno, ¿en dónde radica Dios en todo esto? Bueno, como dijo Jesús, de la manera incorrecta que no se debe de orar. Ahí lo dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, aquellos que se piensan que tienen un nivel más fuerte o más arriba, porque no soy como los otros hombres. Y ahí los empieza a señalar: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí empezó a señalar directamente a alguien, y empieza a ponerse ayuno 2 veces a la semana, o sea, no comía, doy diezmos de todo lo que gano, y dice uno, bueno, este hombre da de todo, y este hombre da su tiempo, ayuna, uy, qué elevada espiritualidad tiene. Pero estos métodos de oración públicas, hermano, caían en la ostentación, ostentoso. ¿Se ha oído de los peinados ostentosos? ¿Se han escuchado eso? La Biblia lo dice, ¿va? La Biblia no dice que no te peines, no, que te peines de una manera, y la Biblia lo marca como de una manera decorosa, decoro, y primeramente es para agradar a tu esposo, no es para agradar al vecino que te vea o la vecina que me vea, sino para agradar a tu esposa, con decoro, con un orden. Acuérdense que Dios hizo los cielos y la tierra y decoró, o de una manera tuvo en el cosmos, Él lo hizo perfecto, decoró el cosmos, hermano, decoró lo que es todo lo que es la existencia del universo. Dios lo decoró de una manera, hasta nos puso un solecito para que cuando caliente el sol en la playa, pues está rico, ¿verdad? Entonces Dios puso todo en orden, nada con exceso. Antes, al contrario, cuando vemos los increíbles icebergs o cosas cuando van a ciertos lugares, Canadá, o las cascadas, o sea, uno se asombra de la maravilla de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es más, ¿te asombras de ver a tu esposa que es hermosa? ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hizo, hermano. ¿No? Y bueno, dejemos al varón a un lado, ¿verdad? Porque hizo lo que pudo con nosotros. Pero la ostentación es que este hombre fariseo se ostentaba, o era muy ostentoso, de creerse mejor que los demás. Esta iglesia, muchas iglesias, no vamos a ser mejor que los demás. Lo único que queremos que el que sea exaltado, glorificado es Cristo, y a Cristo sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Los fariseos solían ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles y hacer sus oraciones en voz fuerte para que los oyeran, para que la gente los admirara, para que sus elocuentes palabras y gran piedad. Por eso hay mucho pastor o mucho ministro ya youtuber, para que tengan muchas vistas, para que tengan muchos likes, y que es que es mi ministerio. El ministerio es del Señor, la obra es de Dios. Nosotros solamente somos, y entiendo esta parte, un siervo inútil, como decíamos en el canto, un siervo para su gloria. Solamente tomaré mi cruz y le seguiré a Él. Usted no nos debe de seguir a nosotros o a alguien que se pare aquí al frente, o a un estandarte de ¿cómo le podemos decir?, de movimiento, de organización. Es a Cristo a los que tenemos que enseñar, que debemos de seguir. Porque Jesucristo mismo, el que quiere venir en pos de mí, no de tu religión, no de tus pensamientos, no de tu doctrina, sino la doctrina es de Cristo. Venga a los pies de Cristo, hermano. Él es el que da salvación y vida eterna, nosotros no. Nosotros aún necesitamos de Él. ¿Sale? Los fariseos, al final Jesús le dijo, tales ya tienen su recompensa. Pero también hay más abajo, si usted me sigue en el versículo 6, mas cuando tú, ahora diga, mas cuando yo, dígalo, mas cuando yo ore, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, si Él así lo desea. No está mencionando Instagram, Facebook, redes sociales. Él no está mencionando eso, aunque hay muchos que han tomado este texto como que sí,
Debes dejar que conozca el Señor tu ministerio, tu forma, tu retórica, tu buena preparación. Abre tus redes sociales y entrégate afuera al mundo y que te conozcan. Bueno, si Dios lo permite, sí. Si Dios no lo permite, no vamos a luchar con eso, porque no voy a dar cosas al aguijón. ¿Sí me explico? Como Pablo va, bástate en mi gracia, dijo el Señor, en una enfermedad, pero es en toda nuestra vida. Porque Dios conoce nuestro orgullo, Dios conoce nuestra vanagloria, Dios conoce muchas cosas que Dios lo sabe. Dice, llorando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad aquí? Todos, ¿verdad? Tú tienes necesidad de una, de otra manera. Nosotros a lo mejor otra necesidad de conocer más a Dios, o de entregarnos más fielmente a Dios, de ser más comprometidos con Dios. A lo mejor tú estás orando porque tu vajilla se te quemó, y esa es tu necesidad, porque te encanta cocinar, ¿o no? La olla pozolera se te echó a perder y ya no está la olla pozolera o la tamalera o tu carrito. Muchos tenemos diferentes tipos de necesidades, pero el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros, ¿qué? Las pidáis. Termino con esta parte con respecto a lo que es correcto o no correcto para entrar al Padre Nuestro. Dice, contraria a la práctica de los fariseos de realizar oraciones públicas, Jesús exhorta a sus discípulos a orar a Dios en secreto. Ahora, con esto, hermano, no estoy diciendo de que hagamos oraciones públicas, como las oraciones de cerrar nuestros ojos, orar por las ofrendas, orar por los enfermos. No está prohibiendo eso Jesús. Jesús no lo está condenando en realizar este tipo de oraciones, o que a veces oremos por la ciudad, o que oremos por las naciones, porque escrito está y lo ha establecido que oremos por nuestros gobernantes, ¿sí o no, hermanos? La Biblia nos habla y nos demanda y nos enseña a que oremos por nuestros gobernantes, por los que van a regir. ¿Cuántos están orando por sus gobernantes hoy en día? Señor, bendícelo, Señor, ayúdale. De todas maneras, todo está bajo el plan de Dios y dependemos de Dios. Jesús no está condenando eso, más bien la intención por la cual se hacía. Al ser visto por los hombres, la verdadera oración tiene que nacer de un corazón necesitado. Y cuando no necesitas a Dios, el cristiano, voy a hablar de ti y de mí, lo hacemos a un lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Somos tan fáciles que cuando todo está bien, hacemos a Dios a un lado. Cuando todo marcha bien, cuando todo piensas que va viento en popa, como el Titanic va, viento en popa, el Titanic y todo, hubo un momento que si hay algo de arrogancia en nosotros, yo digo siempre esto, entre más arriba estés, más dura es la caída. Pero si estamos en Dios, dice que Él está con nosotros. Si dependemos de Dios, si nuestra dependencia es de Dios y si creemos en Él, Él nos cuida, a pesar de que a veces pasemos cosas difíciles. Jesús aclara que Dios no se impresiona por lo elocuente o palabrerías. A veces decimos, hermano, ore. No, es que no sé orar, es que es una plática con Dios. No te estamos diciendo, di el Padre Nuestro. Imagínate, los exponemos a todos, no me lo sé. Imagínese, no, es una plática con Dios. No son elocuentes palabrerías, ya que esta es la actitud de los hipócritas, aquellos que quieren echar, ahora sí como quien dice, crema a sus tacos, ¿verdad? Es una frase muy mexicana. Lo que se espera en la oración es un corazón humillado que busque sinceramente la presencia de Dios y reconozca que solo en Él se encuentra su refugio. Amén. Solo en Él encontramos nuestro refugio. Salmo 19:34 dice eso: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Qué hace Dios? No lo desprecia. Así termina el Salmo, oh Dios. Salmo 19:34. La oración, pues, hermanos, del Padre Nuestro se ha llegado a considerar como una oración modelo que tiene como objetivo servir de ejemplo de elementos básicos que deben poseer nuestras oraciones. ¿Están listos? La oración del Padre Nuestro es sencilla. La oración del Padre Nuestro, acompáñame ahí a Mateo capítulo 6 versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creo que hoy, si no te lo sabías, vamos a aprendérnoslo, ¿sale?
Entonces, al menos si te lo aprendes y no te lo sabías, ya Dios te está hablando algo. Amén. Entonces, la invocación del Padre Nuestro tiene un doble significado. ¿Doble significado? Sí. Por un lado nos muestra el lado amoroso de Dios, porque podemos llamarle Padre, ¿sí o no? Padre Nuestro. Y compasivo de Dios al presentarlo como Padre Nuestro, pero también nos enseña que es un ser glorioso y que debemos temer, y no solo temer, sino reverenciar por su gran santidad y gloria al estar sentado en el trono en los cielos. Cantamos hace rato también ese canto, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, que sea la que, la gloria, la honra, el poder. ¿Reconoces a Dios como que Él verdaderamente puede hacer todas las cosas o no? Amén. Ahora bien, el hecho de que aquí se llame Padre no significa, quiero ser claro y específico con esto, que Dios es Padre de toda la humanidad. Él es creador y tiene su creación, pero Él llama por hijo a todo que acepta a su Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador. Tenemos derecho de decir Abba Padre, tenemos derecho de clamar Padre a Dios mismo. ¿Por medio de nosotros, de que hemos sido creados? No, por medio de la sangre de Cristo que nos justificó, nos perdonó, nos redimió y ahora tenemos entrada. Sino solamente también aquellos, o más bien aquellos que han sido nacidos de nuevo en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, acompáñame a Juan capítulo 1. Ahí lo dice claramente, San Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, o sea, hay que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que creen en la sangre, en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que murió por mis pecados. Lo primero que hay que aceptar es que somos pecadores, que lo hemos ofendido. Dice, más a todos, Juan 1, 12 al 13, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué, hermanos? Hechos hijos de ¿quién? De Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ¿ve? No de sangre humana. O sea que la salvación o la vida eterna no se, ¿cómo podemos decirle? No se hereda. Tú y yo tenemos que tener un encuentro con Jesús y decir, Señor, he pecado, te he ofendido, acepto a tu Hijo, viniste de una manera virginal a través de una mujer llamada María y naciste siendo Dios, pero siendo humano. Y creo en ese Cristo, en ese Mesías que vino y murió, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que hace nacer de nuevo. Y hubo un hombre que dijo, ¿y cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Iré al vientre de mi madre y volveré? No. Se trata del nacimiento, de reconocer que soy pecador y no soy digno de su gracia. Pero Él por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo, su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por tanto, el creyente puede acercarse a Dios en plena confianza, consiguiente de que su Padre, ¿qué? Lo ama y te va a escuchar. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te va a? Si eres hijo, ¿crees que Dios te va a escuchar? Dios nos escucha, hermanos. Dios nos escucha. Padre nuestro, al mirar este modelo de oración vemos la oración que agrada a Dios. Es una que es sencilla y sincera. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le puse esto y digo, es el reconocimiento de quién es Él para ti y para mí. ¿Estamos? Es el reconocimiento de aceptar que Él es tu Padre, que Él es tu todo, que Él es tu Dios. La oración del Padre nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. Somos parte de su gran familia, de la familia de Dios. Como sus hijos, como somos sus hijos, podemos hablar directamente con Él. Y esta parte es la que quiero que me entienda, sin necesidad de intermediarios. Es que ore el pastor porque parece que está más cerca de Dios. ¿Han escuchado eso? O de donde yo vengo, de la religión tradicional, no, pues es que hay que dar una feria para que oren y tenga o hay que orar a tal asunto para que haya un intermediario. El intermediario es en el nombre de Jesús. Oramos al Padre. Por eso cuando pedimos, Padre, te pedimos en esta hora, Señor, pero cerramos y decimos en el nombre ¿de quién? De Cristo Jesús, que Él dio su vida por nosotros.
dio su sangre por nosotros, y todo lo que pidiéramos al Padre, pídanlo en el nombre de César. No, pues el Padre va a decir, no, este pobre está endeudado conmigo. No, es en el nombre de Jesús. ¿Cuál pagó mi deuda? Si supiera cuán endrogados estábamos, por decirlo de una manera, o qué tan deudos estamos que Cristo pagó por nosotros. Entonces, cuando vemos el Padre Nuestro como sus hijos, podemos hablar directamente con Él sin necesidad de intermediarios. Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda confianza en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuál sea tu situación, no importa. Si eres hijo, acércate al Padre. ¿Me explico? Si eres hijo, tú no vas a hacer un lado a tu hijo cuando te viene a pedir comida, o le vas a dar una piedra, ¿verdad que no? No, tú le vas a dar pan o leche, o lo llevas a comer, yo no sé, una hamburguesa. No los echamos fuera. El verdadero padre no echa fuera a sus hijos. Ahora, entiéndame ese punto de que siempre vamos a estar como padres para nuestros hijos, ¿sí o no? Siempre, a pesar de todo. Acuérdense del hijo pródigo, si saben esa parábola, ¿verdad? Fíjense que Hebreos 4:16 dice así, de esta manera: a los que son hijos, aquellos que dicen, yo reconozco que yo necesito a Cristo en mi vida, yo reconozco, y lo reconocen de corazón, y su vida empieza a ser diferente. Su vida empieza a cambiar y empieza a escudriñar la palabra, empieza a oír al Padre, empieza a arrodillarse o ahí parado o sentado, de una manera a tener una relación con Dios, de una manera a tener una intimidad con Dios. Que Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así pues, que nuestra actitud ante Él debe ser como, hermano, arrogante, que tú todo lo puedes, que solamente te acercas cuando, bueno, porque sí, pues la vida me está dando batazos, ¿verdad? O ya me trae la vida. Todo el tiempo debemos de acercarnos a Dios, todo el tiempo, cuando tengamos de sobra y aun cuando tengamos escasez, porque Pablo dijo, sé vivir en todo tiempo. Sé vivir ¿cómo? Sé vivir en Dios, sé vivir confiado de Dios en escasez y cuando hay abundancia. Estoy probado por todo, Dios me ha permitido eso. Nuestra actitud debe ser humilde y alabanza, reconociendo su grandeza y su santidad. Fíjese que en Isaías capítulo 6 versículo 3, y sé que lo traigo de pasaje en pasaje, pero es para que la Biblia también, más bien que la Biblia hable y nosotros podamos entenderla. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. No hay nadie como nuestro Dios, por eso lo digo así, porque Él es santo, santo, santo. Dice, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, ay de mí, fíjense la actitud de Isaías, ay de mí, que soy muerto. ¿Qué somos tú y yo, hermano? Muertos. Ay de mí, que somos muertos al ver la santidad de Dios, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué hermosa palabra. Ese es el reconocer que somos gente de labios inmundos, o de pensamientos o de actitudes. Llenos de esa convicción, expresamos el anhelo de que toda la humanidad reconozca la santidad de su nombre y que experimente el deseo de exaltarle y glorificarle. Segundo, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Venga tu reino, diga conmigo, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. A esta parte les puse un subtema que se llama sometimiento y sujeción. Venga tu reino. Hemos estado hace rato orando por Venezuela, por México, por Estados Unidos, por Rusia, por muchas naciones. Hay un reino a la cual tú y yo como población nos rendimos a un reino, ¿sí o no? Pagamos taxas, pagamos esto. No, hay un reino que nos gobierna terrenal,
que es el hombre en sí. Dios estableció en cada lugar que se gobernara por reyes. Y acuérdense que hay en la historia donde Israel no le bastó, quería ser igual que las demás naciones, ¿sí se acuerdan? Y quisieron ¿qué? Un rey. ¿Y cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, puesto por el hombre. Y Dios le dijo a Samuel: no les basto yo. A veces como cristianos no nos basta Dios. No nos basta Dios. Queremos poner nuestras propias leyes. Queremos regatear con la Biblia. Sí, la Biblia dice ahí, pero yo digo que debe de ser así. Y cuando dice venga tu reino, estamos diciéndole: Señor, que tu reino gobierne en esta gente pecadora. No, en nosotros, en mí. Y es ahí donde empieza el duelo de poderes entre tu ego con lo que es Dios. Y vimos que Dios es santo, Dios es fiel. Sometimiento y sujeción. Reconocemos que a Dios como nuestro rey, donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que tú y yo podamos imaginar, porque Él dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir ahorita, pero voy a prepararle moradas. Allá reina Dios. Y dice: allá donde el orín nada corrompe, porque aquí en la tierra todo corrompe, todo pensamiento humano, todo designio del corazón o deseo, todo lo puede corromper. Pero su reino es de justicia, paz y gozo. Como Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida. Todos no sabemos ese texto, ¿va? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cómo no va a ser lo mejor para nosotros que venga su reino? Oramos al Señor, postramos. Esta es la base del Señor, en el cual Él está diciendo: cuando oren, oren esto, acepten que yo soy su Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y después, cuando tú estás glorificando a Dios en el Padre nuestro, dile: Señor, tú eres santo. Mira mi maldad, mira lo que yo soy, pero tú eres santo. Después, cuando entres al venga tu reino, tú estás diciendo: Señor, yo me quiero someter a tu voluntad y tu reino. ¿Sí ve cómo va siendo la ecuación en cuanto a nosotros orar? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como Señor, mira, yo tengo planes, Señor, yo tengo estos planes, pero hágase tu voluntad. Es mejor tu voluntad. Padre, dijo Jesús cuando oró en el Getsemaní: Padre, si puedes quitar de mí esta copa, o pasar de mí esta copa, pues pásala, ¿no? Pero Jesús se rindió y dijo: no se haga mi voluntad. Ve cómo es que el Padre nuestro se debe orar con sabiduría, con entendimiento de que no nomás es repetirlo, sino decir cómo es orar. Orar es reconocer a Dios como Padre. Orar es reconocerlo así, reconocer lo que está en los cielos sentado, que su nombre es santificado a través de nuestra vida también. ¿Cómo va a ser lo mejor ahora en el venga a nosotros tu reino? Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ores a Dios y tú rindas tu voluntad a Él, Él va a saber qué es lo mejor para ti. Porque yo creo que muchos de nosotros hacemos frases o hacemos listas de qué es lo mejor para nuestra vida sin consultar a Dios. Si ni consultamos, a veces ni consulto a mi esposo y digo: no, es que yo soy mexicano y soy macho y soy machista, y ¿por qué voy a consultar a mi mujer? Y a veces hay buenas ideas, hay buenas ¿cómo le puedo decir? Ayuda entre la mujer, porque creo Dios que Dios nos la dio porque es ayuda idónea. Y después en esa palabra idónea es tremendo si profundizamos. No lo vamos a hacer en esta tarde, pero con esta frase de venga tu reino expresamos la certeza de la seguridad y protección de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Sale? Hágase tu voluntad. Entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y viene la parte de que esa voluntad son lo mejor para mi vida, para la vida de mis hijos y para toda la humanidad. Y esa confianza llena nuestros corazones de paz. Cuando tú dices y yo digo: hágase tu voluntad, mi corazón se debe de llenar de paz. Y luego viene la parte que podemos decir del pedir. ¿A cuántos les gusta pedir? A todos, ¿verdad? Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oí por ahí a un famoso predicador diciendo, reclamándole a Dios de que ese pan, fíjense cómo se puede malentender, de que ese pan que era para él ese día, pero de todos los días los demás, dice: yo lo reclamo, lo declaro y lo decreto, que ese pan que me tiene para el futuro lo quiero hoy. ¿Sí me entienden el sentido que lo decía esta persona? O sea, yo no voy a esperar el día de mañana.
Dame ese pan de mañana, dámelo ahorita. Y la intención que Jesús lo dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. De cada día, dánoslo hoy. Y esta es la parte donde tú y yo, cuando oramos el Padre Nuestro, Jesús nos quiere enseñar de cómo exponer o de exponer nuestras necesidades, abriendo tu corazón. Señor, tú sabes lo que necesito. Tú sabes que no he trabajado. Tú sabes, ahí es donde entra nuestra humanidad o nuestra dependencia de Él. Tú sabes que tengo esta necesidad física, o tengo esta necesidad con papá o mamá, tengo esta necesidad con mis hijos. Ahí es donde Dios entra y se apiada de nosotros y escucha nuestra oración. Acuérdense, en ejemplo, esto se lo voy a dar para que usted lo lea en su casa, lo voy a resumir en Éxodo 16. ¿Se acuerdan? ¿Qué habla Éxodo 16? Todos hemos escuchado el maná, ¿verdad? El maná que descendió ¿de dónde? Del cielo. ¿Se acuerdan que en la misma palabra de Dios dice que Jesús es el maná que descendió del cielo? Y muchos es más, los que sabían todo lo del maná, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, rechazaron al maná. El maná, la palabra maná significa, ¿qué es eso? ¿Sí sabían, va? Ese es el significado en el original. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Bueno, a veces los fariseos le decían a Jesús, o sea, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Cuando estamos estudiando los jueves acerca de Juan, habla acerca de, ¿y este quién es? O sea, como que, ¿y este qué? O sea, haz de cuenta, rechazaron al maná que descendía del cielo. Ahora, el maná, si ustedes sabían, el maná no lo podían guardar. ¿Sí sabían eso? Por eso la necesidad de Jesús de nosotros todos los días. Y dice, en el día de reposo acumularás doble porción, porque el domingo o el día de reposo a nosotros, esa doble porción te servirá para el otro día. Tampoco los dejaba salir a que fueran. Esos de los que buscan trabajo para cuando saben que el día de reposo buscan trabajo porque no les alcanza o no les alcanzó, dice que ellos no encontraban nada. Es algo tremendo. Al orar al Padre Nuestro reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades diarias. ¿Cuántos dicen amén? Al mismo tiempo aprendemos que está bien mencionar nuestras necesidades. Eso es lógico de Dios en la oración. Podemos pedir por el pan diario. Pídalo, hermano. Cuando usted haya reconocido que Él es su Padre, cuando que su voluntad venga aquí en la tierra, cuando hayamos orado estas partes, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos recordar que nuestra provisión viene de Dios y estar contentos con lo que Él nos da, ¿sí o no? A veces renegamos por lo que no tenemos y envidiamos lo del prójimo, pero debemos de estar contentos con lo que Él nos da. Por ejemplo, Él es quien nos concede la salud y las fuerzas para poder trabajar. ¿Quién dice amén? Y así tener suficiente dinero para comprar el pan de cada día. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No olvidemos ser humildes y agradecidos. Reconozcamos que tenemos necesidad. La penúltima: perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es el reconocimiento de lo que somos y lo que necesitamos de Él. ¿Qué? Su misericordia y perdón. Reconocer que, Señor, tú me has perdonado la deuda y tengo que perdonar a aquel que me ha ofendido. Fíjese que eso es una enfermedad, o más bien un dolor grande en la humanidad y dentro de los cristianos, de no saber perdonar cuando ya sabemos que Dios nos perdonó. ¿Sí o no? Dios nos ha perdonado. Mateo capítulo 18 lo dice así, 18:15. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Pero fíjate que en el 19 dice: le aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra a pedir algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Hablando no de la reunión de alabanza ni de adoración, sino que está hablando acerca del perdón. Si usted ve arriba en el título, habla acerca del perdón. Entonces Pedro se le acercó y le dijo a Jesús: bueno, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? O si tu esposa, o si tu esposo, o si tu hijo, o si tu hija, o si el pastor, o si la pastora, o si el fulanito de tal o lo que sea te hace algo malo, ¿cuántas veces les dice? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, Pedro. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Es difícil, ¿no? Difícil perdonar cuando te han ofendido. Llega el momento de reconocer nuestros errores, hermano. Ahí en la oración, reconozco, Señor, que necesito
porque tú me has perdonado, necesito perdonar a mi prójimo. ¿Sí? Necesito, no podemos como pareja, no podemos como seres humanos acostarnos con ese enojo, porque no sabes si vas a amanecer al otro día. Igual, si alguien te hizo algo o tú le hiciste algo a alguien, no te puedes acostar con eso. Entre tanto está pronto, ve y arregla las cuentas, porque después ¿qué va a pasar? En un lugar donde hay un pedazo de cemento, son lágrimas que van a estar allí y nunca lo pudiste perdonar o pedir perdón. ¿Me explico? Entonces cuando dice la parte de perdona nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonas a otros sus ofensas, también las perdonará ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Eso está en Mateo 6, 14, 15. Y por último, y no nos dejes caer en tentación. Ahí es la parte donde le pedimos la ayuda, el socorro de Dios, rendirnos y someternos ante su señorío, poder y soberanía, como debemos orar. Darle la gloria, darle la honra, pero también reconocer que somos tentados. No nos dejes caer en tentación. Mateo 6:13 dice, porque suyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Somos humanos y podemos ser débiles, pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones o el mal. ¿Cuántos Dios los ha dejado solos? Dios no nos deja solos. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el maligno. ¿Tú lo crees? Él es más poderoso que Satanás. Si lo crees así, es porque tú eres un hijo de Dios y eres consciente de que el poder es de Él y no tuyo. En Dios y en la armadura que Él nos provee tenemos la verdadera protección frente a las artimañas del enemigo. Lo que pasa, hermano, es que no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ponernos en ayuno, o a veces, bueno, vamos a ver el ayuno más después, pero no queremos ponernos y someternos a la voluntad de Dios. Por eso dije una vez, a veces nos va como nos va, porque no hay sometimiento a Dios. Somos humanos. Y Efesios 6:10 lo dice así: por lo demás, hermanos míos, 6:10 al 13, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ves que no es la tuya ni la mía, ni lo que tú sabes, ni el tiempo que estés como cristiano, ni el tiempo que tú te puedas saber la Biblia, aunque es bueno, sino en la fortaleza del Señor y su poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos cristianos, hermanos en la fe. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales. Por tanto, toma la armadura de Dios. Tomemos la armadura de Dios. Y esto es diciéndole al Señor estas partes: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Los que somos hijos. Todas nuestras oraciones deben honrar y glorificar a Dios. Si tenías una idea de cómo orar el Padre Nuestro, es simplemente más desglosado. Tenemos que honrar al Padre, decirle: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero ¿cómo podemos ejemplificar esto? Es simplemente decirle: tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú estás en los cielos, en tuyo, todo lo que tú hiciste, todo tiene gobierno, tú gobiernas sobre todo esto, tú tienes cuidado de todas las cosas. Todas estas oraciones o todas nuestras oraciones debemos honrar y glorificar a Dios, porque a Él le pertenece el reino y el poder y la gloria para siempre. ¿Puedo darle una ofrenda de palmas al Señor? Mira, hermanos, para terminar, no vencemos al maligno, ni perdonamos, ni obtenemos lo que necesitamos sin la intervención de ¿quién? De Dios. That's it. Sencillo. Si Dios no interviene, hermano, no sé qué pasaría con nuestra vida. Nuestras vidas están en sus manos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, decir, mi vida está en sus manos de Dios. He escuchado muchos testimonios de personas que vienen. Yo me asombraba con las personas que cruzaban ciertas fronteras aquí en México o en Estados Unidos, pero ahora entre más estoy acá y escucho más y más, y digo, es difícil lo que Dios en su infinita sabiduría ha cuidado de tu vida y de mi vida, ¿verdad? Dice el salmista, termino con este salmo, acompáñame a Salmo 31, por favor. Salmo 31, versículo 14 y 16. Si me hace un favor, si puede ponerse de pie para poder terminar antes de ser
concluyendo el mensaje. Salmo 31, 14, 16. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Así empieza. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 31, 14, 16. Cuando oremos al Padre, Padre nuestro que está en el cielo, siempre tengamos que nuestra oración, si lo quieres repetir una vez, pero cuando lo repitas estás viendo cómo la gloria de Dios, cómo estamos magnificando a Dios. Podemos, como el salmista, decir: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. ¿Lo puedes creer, hermano? Él es el dueño de todo. Líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores. Haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre tu siervo. ¿Qué somos? Sus siervos. Sálvame por tu misericordia. No me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal. Y es gracias a nuestro Padre Dios, hermanos, amigo que nos visitas, parejas, hermanos que están aquí. Es gracias a nuestro Dios que estamos donde estamos hoy. No fue por tu decisión, fue por la gracia de Dios que tú llegaste, tú y yo. Yo también llegué a esta nación, hermano. Fue por su gracia. No es que tomé la mejor decisión para venirme para acá. Yo tuve que dejar familia también. A los 15 años de edad también tuvimos. Y no me quiero decir, cada quien tenemos una historia tremenda delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Pero en el transcurso de conocer la palabra de Dios, veo que Dios ha sido un Padre fiel y me ha cuidado, así como lo ha hecho contigo y con tu familia. Él nos ha mostrado lo que Él pide de nosotros, es nuestro corazón. Y es gracias a nuestro Padre Dios que estamos donde estamos hoy. No dejemos de glorificar a nuestro Señor con nuestras oraciones, con nuestra alabanza y con todo nuestro ser. Por eso cuando nos digan, levanten nuestras manos para alabar a Dios, hermano, no esperemos que nos digan, sino lo que Él quiere es tu corazón. ¿Me explico? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y ahí donde estás, habla con Dios. Si percibiste el Padre Nuestro, decir, bueno, Padre Nuestro, ok, Señor, tú eres mi Padre. Señor, hoy vengo a ti, Señor, como Padre que eres. Esa es una oración, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, venimos a glorificar tu nombre, a levantar nuestras manos con humildad, Señor. Me presento a ti ante el trono de la gracia por la obra de Cristo Jesús, no por mis obras, no por lo bueno que sea, no por mi nacionalidad, Señor, no porque tenga años de estudio, no es por tu gracia, Señor. Dale un momento al Señor que te ministra ahí en tu lugar y dale gracias por el viaje que has emprendido en tu vida, en lo que Él ha puesto. Él nos ha prestado nuestros hijos, Él nos los ha prestado, Él nos ha prestado la vida para que la vivamos conforme su voluntad. Lo que pides de mí, mi corazón, nuestro corazón, Señor, mi corazón. habla un momento con Dios ahí en tu lugar. Hoy vengo a ti, Cántale ese canto y dile, venimos a ti, Señor. quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorar
mejor melodía para ti. Señor Dios, Te adoraré. tú eres mi Padre con y eres todo cercano a mi mí, Señor. corazón. Pero también reconozco que tú eres santo, Señor, y estás apartado de toda maldad. Señor, Estás tú sobre todas las cosas, Señor. mi ser, Ahora no puedo, Señor. que todo mi Ahora, Señor, delante de tu en presencia, obediencia a ti, delante de su presencia, mi Dios, sea la tú melodía, que estás en el cielo, sentado en el trono celestial. adoración, Señor, que tu cielo baje aquí a la tierra y que tu reino venga, Señor, a mi vida, Señor, a mi corazón, para darte toda la honra y la gloria. En mi vida yo viviré tu orden en tu reino, lo que tu reino diga, haciendo tu voluntad, Señor. Señor, sé que te he fallado y te pido perdón. Y te pido perdón, Señor. La misma misericordia que yo he recibido de ti, también, Señor, la extiendo a mis hermanos. Perdona, Señor. Perdónanos, Padre, que pueda perdonar a aquel que me haya ofendido, que me haya fallado. Señor, tú eres mi proveedor. De ti proviene toda bendición para mi vida. Bendícenos, Señor, con la provisión diaria para nuestro sustento. Mientras vivas, Señor, en este mundo, te pido que nos protejas de todo mal y de toda tentación. Dile ahí en tu lugar: Señor, te reconozco como el Rey de mi vida, como el Señor de mi vida, Señor Jesús. Anhelo el día de tu venida. En ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Rey. Toda la gloria sea para ti. Amén. Dígalo una vez más. Corazón, Te adoraré, Señor, te adoraré. te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti Sea la melodía, sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón, Señor, te damos mi gracias. corazón. Tu palabra sea sembrada, Señor. Padre nuestro, Señor, acompáñanos a nuestros hogares. Lleva con bien a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, que no vuelva vacía, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: denle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Gracias, hermano, gracias por sus oídos. Estamos despedidos. No sé, ahorita nos ponemos de acuerdo.